Nuestro planeta, la Tierra, no siempre es acogedor. Frío, sequía, terremotos, volcanes, altitud. Las condiciones extremas de muchos lugares hacen que estos sean prácticamente inhabitables. Sin embargo, los humanos hemos logrado establecernos como aquí, en Chile. Hoy la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a hacer frente a las fuerzas de la naturaleza e incluso a convertirlas en beneficiosas para nosotros. En el norte del país, el pueblo chileno se enfrenta al desierto más árido del mundo. Y a 3.500 kilómetros al sur, en la Patagonia, a lluvias casi constantes. Se desbordó así una sola, caballo, vaca, todo lo bueno. Yo tengo 2 horas de riego, cada 24. Este sistema permite la existencia de vida. Aquí, en esta región, estamos despegando, subiendo al cielo. Chile sigue siendo una tierra de pioneros con vastos espacios abiertos, en los que los humanos han de convivir con una naturaleza virgen. ¿Cómo se adaptaron los chilenos a las fuerzas de la naturaleza que sacudían a su país? ¿Y qué tecnología revolucionaria desarrollaron para aprovechar los recursos de esta tierra inhóspita? Vivir en territorio extremo. Chile. Hoy en Chile es posible apreciar la increíble capacidad del ser humano para adaptarse a ambientes hostiles gracias a la ciencia. El país, una fina franja de tierra desde Perú hasta el Cabo de Hornos, brinda a sus habitantes una gran variedad de ecosistemas y climas. La aridez del norte y la humedad del sur tienen la misma causa, los Andes. Una cadena montañosa de 4.500 kilómetros que se extiende a lo largo del país. En el norte, Iquique es la ciudad costera más grande del desierto de Atacama. Presenta una sorprendente peculiaridad geológica que permite captar las fuerzas naturales que actúan a lo largo de la costa chilena. Una inmensa duna en el corazón de la ciudad. La costa chilena permite a los pilotos de parapente volar a lo largo de más de 400 kilómetros. Aprovechan la extensa cordillera de la costa buscando corrientes térmicas ascendentes producidas por la confluencia del aire caliente del desierto de Atacama y el aire frío del océano. Actúa como un muro con el viento y la humedad. La humedad se detiene aquí. Y al otro lado de estas colinas es un desierto muy seco. El desierto de Atacama no recibe humedad porque está contenido entre dos paredes paralelas. La cordillera de la costa al oeste y los Andes al este. La existencia de estas dos cordilleras tiene su origen en la formación de América del Sur. La corteza terrestre se agrietó, formando la placa continental sudamericana y la placa oceánica. Hace unos 90 millones de años estas dos placas tectónicas chocaron, y la oceánica, más pesada, se encajó bajo la placa continental. Los Andes surgieron verticalmente desde el borde de la placa oceánica, a 200 kilómetros de la costa. En las cumbres, a casi 7.000 metros de altura, el desierto de Atacama queda aislado de las nubes cargadas de humedad procedentes de Argentina. Pero este adusto territorio, el más árido del mundo, sigue siendo el hogar de algunas personas. Aquí la aridez permite la existencia de una asombrosa diversidad de estructuras geológicas.
En otros lugares, las lluvias erosionan y nivelan el paisaje, pero aquí el viento y la sal pueden esculpir el paisaje durante siglos y crear obras de arte naturales. La pluviosidad aquí es de las más bajas del mundo. 1 metro cuadrado de terreno recibe medio litro de agua al año. La milésima parte de la precipitación media en Francia. En ausencia de lluvia, los elementos permanecen prácticamente inalterados. Como este geoglifo, el gigante de Atacama. Las piedras que lo componen están simplemente colocadas en el suelo. No se han movido en más de 1000 años y continúan perfilando una extraña silueta que servía como calendario astronómico para predecir los ciclos lunares y estacionales para la agricultura. Pero para los científicos, la aridez extrema del desierto de Atacama tiene un aspecto positivo. Aquí el aire seco contiene muy pocas gotas de agua en suspensión. La humedad es inferior al 10% y, por tanto, la visibilidad es excelente. En el altiplano, a 5.000 metros de altitud, las condiciones son perfectas para la observación astronómica. Motivo por el que el ALMA, el radiotelescopio más grande del mundo, se construyó aquí. Cofinanciado por la Agencia Espacial Europea y la NASA, ALMA ha permitido realizar numerosos descubrimientos sobre los orígenes del universo mediante la observación de estrellas distantes. Este instrumento de alta precisión es 10 veces más potente que los telescopios orbitales como el Hubble, gracias a su situación geográfica única. Para acceder a la red de antenas a 5.200 metros de altitud, los visitantes deben pasar primero un reconocimiento médico. Los médicos proporcionan una botella de oxígeno para prevenir el riesgo de edema pulmonar y dificultades respiratorias. Thais Mandiola acompaña a los visitantes a lo largo de la única carretera que da acceso a la meseta. Esta es la ruta que toman las antenas de ALMA, cada una de ellas del tamaño de un edificio de 8 pisos. Tardan entre 5 y 7 horas porque el transportador avanza entre 7 y 10 kilómetros por hora, muy lentamente. Una de las 66 antenas avanza para adaptar la configuración del telescopio a las observaciones que los astrónomos quieren hacer. El camino asciende a las estribaciones de los altos volcanes que rodean la cuenca de Atacama. Ese es el volcán Lascar. Es el volcán más activo aquí en el norte de Chile. Se producen terremotos a diario debido a los volcanes, pero no son demasiado intensos. Atento, guardia control, móvil 27, en ascenso, kilómetro 21, sin novedad. Esto es solo por precaución, por seguridad. Hemos vivido accidentes aquí debido a la altitud, al mal de altura. Es una forma de comprobar que todos los trabajadores que recorren estos caminos se encuentran bien. Al final del camino, se encuentra la meseta donde se extiende la red de antenas parabólicas. Esas son europeas. La estructura rectilínea sobre el reflector es el diseño europeo. Las estadounidenses están frente a nosotros. La estructura sobre el reflector es curvilínea y está fijada en el borde del reflector. Están preparando una antena para su reubicación. Para
las observaciones requeridas por los astrónomos, algunas o las 66 antenas en total pueden ser recolocadas. Un trabajo extenuante para los ingenieros, puesto que el contenido de oxígeno en el aire es la mitad que al nivel del mar. Deben contar con equipos especiales para trabajar a esta altitud. Son necesarios por razones de seguridad y por el bajo nivel de oxígeno que hay en esta zona. De esta forma pueden concentrarse y trabajar mejor, puesto que están conectados todo el tiempo al oxígeno. Así están mejor acomodados para trabajar en estas condiciones tan extremas, hasta 8 horas al día. Aquí vemos que la colaboración, el trabajo en equipo de muchas personas de países diferentes, da sus frutos. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer para la humanidad. Hemos construido todo esto en un entorno muy duro. Los ingenieros supervisan la reconfiguración de la antena desde un edificio presurizado. El astrónomo chileno Juan Rodrigo Cortés trabaja aquí desde 2005 y los inicios del proyecto ALMA. La principal diferencia de ALMA con respecto a otros radiotelescopios es que no es un único telescopio, sino 66 telescopios. Están conectados. Es lo que llamamos un interferómetro. Es decir, todos conforman un gran telescopio de 15 kilómetros de diámetro. Crear todos estos sistemas y ubicarlos a 5.000 metros de altura ha supuesto un impulso para la tecnología. Necesitábamos nuevas tecnologías para construir todo esto. Estas son antenas muy precisas. El margen de error es equivalente a la quinta parte del grosor de un cabello. Esa es la precisión que requiere este tipo de antena. Aunque ALMA está formado por antenas de 100 toneladas a 5.200 metros de altitud, es un sistema muy flexible. Su diseño modular lo hace reconfigurable. Y dependiendo de su posición, las antenas permitirán la observación de una pequeña zona del cielo con precisión o de un área muy extensa con menos detalles. ALMA es un observatorio único. Gracias a las condiciones especiales del desierto de Atacama, ha permitido a los científicos hacer muchos descubrimientos sobre nuestros orígenes. No sabíamos, por ejemplo, antes de ALMA, que hay muchas moléculas orgánicas alrededor de las estrellas. Así que ahora sabemos que cimientos de la vida están por todo el universo. Y eso nos lleva un paso más allá para entender por qué estamos aquí. Es decir, nos está revelando un universo entero que no podemos ver y no veíamos antes. Por tanto, está llevando las fronteras de la ciencia, del conocimiento de la humanidad, mucho más allá que cualquier telescopio del mundo. El azul profundo del cielo te hace sentir como si estuvieras más cerca del espacio exterior. Y en realidad, lo estás. Los oriundos, los atacameños, llaman a esta zona Chaknantor. Significa lugar desde el que despegas. Y tienen razón. Aquí en esta región, estamos despegando, subiendo al cielo, mediante su observación. Es decir, existe un vínculo entre lo que los antepasados y la gente de la región cree y lo que estamos haciendo. Su nombre oficial es Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, es decir, Gran Conjunto Milimétrico Submilimétrico de Atacama. Pero es el alma tecnológica del desierto chileno. En este duro desierto el hombre ha tenido siempre que luchar para afianzarse y hacer un buen uso de sus recursos. Durante casi 2000 años, el desierto de Atacama ha atraído al ser humano por su excepcional riqueza mineral. Primero por el cobre, y ahora por elementos conocidos como tierras raras, que se emplean en las tecnologías más avanzadas. Estos minerales están presentes aquí porque los volcanes los expulsaron desde las profundidades de la Tierra. La cordillera de los Andes se formó por la elevación del borde de la placa oceánica. Es lo que se denomina una zona de subducción, caracterizada por numerosos volcanes activos y la actividad geotérmica. Ramón Morales Balcázar
Es un ingeniero medioambiental chileno que conoce bien este increíble entorno. Estamos en los géiseres del Tatio, a una altitud de 4.300 metros. Estamos en una zona de actividad geotérmica. Es un lugar sagrado para la comunidad atacameña, que ha sido utilizado con fines terapéuticos. Durante la mañana es cuando el agua en su estado sólido, en forma de hielo, comienza a derretirse. El cambio de temperatura hace que el agua penetre a través de las grietas en el suelo y llegue a las rocas calientes. En ese momento, el agua ebulle y genera presión en forma de vapor de agua que intenta subir y encontrar una salida. Las calientes aguas de los manantiales geotérmicos y la escorrentía del agua del deshielo glacial depositan los minerales 2000 metros más abajo, en el corazón de la cuenca de Atacama. Esta enorme depresión alberga un salar, una formación característica de los altos desiertos en América del Sur. Este salar se formó hace unos 400 años a partir de glaciares que se derritieron en los Andes. Esta agua bajó en forma de ríos y arroyos subterráneos. Se acumuló aquí, con todos los minerales que arrastró. El agua se evaporó y permanecieron los minerales traídos hasta aquí, incluida la sal. Un salar es una cuenca de escorrentía natural. Los minerales traídos aquí, bajo la superficie por la escorrentía, se han concentrado durante milenios. En la era moderna, muchas minas de potasa dieron lugar a ciudades mineras que ahora están abandonadas. Actualmente el desierto de Atacama proporciona un elemento esencial para las tecnologías modernas. Cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo. Las baterías de muchos dispositivos electrónicos contienen litio extraído del salar de Atacama. Estos minerales se han acumulado aquí y la vida se ha adaptado a la presencia de estos minerales. Las plantas y animales que viven en el salar se han adaptado a condiciones muy particulares. Aquí la vida debe abrirse paso en condiciones extremas. En el punto más bajo del salar, el agua salobre asciende desde el subsuelo y forma lagunas. Aquí es donde se congrega la vida animal. A pesar de la alta salinidad, existe un ecosistema frágil donde habitan desde bacterias hasta mamíferos, como las vicuñas, emparentadas con las llamas. Sin embargo, estas condiciones son demasiado duras para los seres humanos. Durante 9000 años, las personas han vivido al pie de las montañas para aprovechar el agua del deshielo de los glaciares de los Andes. En el límite del salar, San Pedro de Atacama se halla en un oasis irrigado por un río de agua dulce. Para sus habitantes, compartir y administrar este preciado recurso en el corazón del desierto más seco del mundo es difícil. Abrir un grifo en casa tiene ciertas consecuencias. Todos deben aprender a optimizar los recursos. El agua corriente utilizada por los habitantes de Atacama se extrae del nivel freático, a 150 metros por debajo del salar. Colmada de minerales, entre ellos el arsénico, debe ser purificada por ósmosis inversa. El líquido fluye a través de una membrana que solo deja pasar las moléculas de agua. Es un proceso efectivo, pero consume mucha energía, y las costosas membranas deben ser sustituidas regularmente. Por ello, el agua potable en Atacama cuesta 3 veces más que en el resto de Chile. Una parte de San Pedro aún no está conectada a la red de agua potable, y los habitantes dependen de los camiones cisterna.
agua para el riego agrícola proviene del río y se distribuye mediante una red de canales centenarios. Karen Luza dirige una de las asociaciones que gestiona la distribución de agua en el corazón del desierto. El canal de riego para sus campos comienza en su casa. Este es mi canal de riego. Lo que tengo que hacer yo es cerrar aquí, parar a mi vecino y entra el agua a mi tierra. Yo tengo 2 horas de riego cada 24 días. Nuestro maíz, que espera tanto tiempo por el riego, es muy fuerte para soportar a veces 24, a veces más días sin agua. Cuando finalmente llega el agua, Karen emplea una estrategia muy bien trazada para optimizar el riego de sus tierras. Primero correr, después usar mis herramientas para optimizar lo que más se pueda. Cuando abro acá hasta que llega al final de mi tierra, corro. Eso hago. Compartir el agua es un asunto crucial. La sociedad tradicional atacameña se estructura en torno a la gestión del agua. Las asambleas deciden sobre su distribución entre los habitantes y administran los canales. Una vez al año, los hombres se reúnen para limpiar los canales que quedan obstruidos por el limo de los Andes. Karen es equinoterapeuta. Sus caballos proporcionan terapia a niños con autismo. Cuando el agua corriente se agota, debe llevar a sus caballos a beber al río, donde encontrar agua tampoco está asegurado. Hoy Karen no tiene agua, pero las piscinas de los hoteles cercanos están llenas. El Salar y San Pedro atraen a turistas de todo el mundo. Y para ofrecerles los mejores servicios, pese a la aridez de Atacama, los hoteles deben tener sus propios sistemas de captación de agua. La filtran por ósmosis inversa y la almacenan en cuencas de retención. Pero los hoteles se abastecen de la misma capa freática que Karen y los habitantes de San Pedro. Incluso en el desierto más árido del mundo, compartir los recursos hídricos no siempre es igualitario en pos del crecimiento económico. A 100 kilómetros de San Pedro, el paisaje ofrece un contraste sorprendente. Esta zona es verde y sus habitantes viven de la agricultura, pero al igual que en San Pedro nunca llueve. Una situación que ha intrigado a los científicos chilenos desde la década de 1960. Descubrieron que este oasis de vegetación existía gracias a una niebla costera y se propusieron aprovechar también el viento y la niebla. Pablo Oses es geógrafo. Afirma que en un futuro cercano tendremos que colonizar los desiertos debido a la superpoblación y el cambio climático. Para prepararse para esto, Pablo ha creado una base experimental en la cordillera de la costa, en el límite del desierto. Trabaja con Atrapanubes, un dispositivo inventado en Chile para recoger el agua de las nubes y permitir que los humanos vivan en ambientes áridos. Esperamos ver qué ocurre con la nube, con la Camanchaca. Camanchaca es una palabra nativa, significa niebla. Y hay muchos elementos relacionados con la niebla y la formación de nubes. Uno es el océano, que es la fuente de la humedad. Ese es un elemento. El segundo es la radiación solar, que permite la evaporación del agua del océano, y finalmente necesitamos viento. Esos son los 3 elementos que nos permiten sentir la Camanchaca. Aquí, la única fuente de agua es la Camanchaca, la niebla. Esa agua contribuye
a que muchas plantas sobrevivan. Y si hay vegetación, hay insectos. Por tanto, permite que un ecosistema prospere en el desierto de Atacama. Hay que tener cuidado por dónde caminas. En las impetuosas laderas de la cordillera de la costa se encuentra la zona central donde se forma la Camanchaca. Los antiguos habitantes de Atacama llegaban al pie de las paredes planas para recoger un valioso líquido, el agua. Esta pared plana, que ahora está cubierta por líquenes, fue utilizada por los antiguos nativos de la costa para obtener agua de la niebla. Las gotas caían, descendían rápidamente hasta el fondo y así obtenían el agua. Es un verdadero regalo de la naturaleza que proporciona agua a los nativos e inspiración para los científicos. Nos dio la clave. Inspirado por la naturaleza y técnicas ancestrales, Pablo ha desarrollado un modelo de atrapanubes que le permite mantener su estación experimental y conjeturar futuras ciudades desérticas. La nube está compuesta por miles y millones de pequeñas gotas. Las gotas caen a la malla y gota a gota se forma una gota más grande. La malla triangular conduce las gotas desde aquí a este punto. Este otro punto también ayuda. Caen por la fuerza de la gravedad hasta esta canalización. Es un sistema muy básico. Y esa es la idea, que sea simple para que cualquier comunidad, en cualquier lugar, desarrolle su propio colector de agua de niebla. La Camanchaca aún no ha llegado. Hay que esperar hasta media tarde, cuando las condiciones climáticas permiten la aparición de niebla. Alrededor de las 5, la Camanchaca comienza a formarse y desplazarse en bancos alrededor de la estación. Las gotas de agua en suspensión son demasiado pequeñas para precipitar y formar lluvia. Y ahí es donde el atrapanubes muestra su efectividad. Las primeras gotas de agua se forman en la malla. Un grupo de chilenos y estudiantes estadounidenses del Instituto Tecnológico de Massachusetts han venido a visitar la estación experimental de Pablo y sus atrapanubes. Aquí está. ¿Lo veis? Gota a gota. En un día se pueden recoger 350 litros en 24 horas. El agua capturada por los atrapanubes es dulce. Hace unas horas era agua salada. Viajando en las nubes se ha desalinizado. No obstante, hay que filtrarla y eliminar el polvo atmosférico antes de su consumo. Este sistema permite la vida y el desarrollo en las zonas más secas, más que sobrevivir. Para sobrevivir, traes una botella de agua, pero esto permite a las personas vivir y desarrollar actividades en condiciones básicas, pero favorables. Pablo espera que algunos de estos estudiantes continúen su trabajo y contribuyan a la construcción de su ciudad desértica. Los estudiantes chilenos proceden de la Universidad Católica del Norte, una institución a la vanguardia de la arquitectura en la que estudió el padre de los atrapanubes, Carlos Espinoza. Este físico atómico descubrió este dispositivo por casualidad en 1950, mientras paseaba por el desierto. En su casa ensambla uno de estos increíbles atrapanubes en forma de diamante. Azul, roja, está bien. Entre dos pequeñas montañas tendimos un cable horizontal y la dejamos así entre dos montañas. Y cuando fuimos al día siguiente estaba lleno el botellón con agua y no sabíamos de dónde venía el agua. La gota no vino para arriba y teníamos agua de primera calidad.
y era mucha la emoción. Nos pusimos a llorar ahí. Era para nosotros algo realmente inesperado. Carlos donó la patente de la atrapanubes a la UNESCO para que en cualquier parte del mundo la gente pudiera transformar la niebla en agua potable. Luego dedicó toda su vida a perfeccionar las estructuras e incluso creó modelos inspirados en cristales, a los que llamó macrodiamantes. Sus armazones a medio camino entre el arte y la ciencia se han exhibido incluso en el Palacio de Tokio, en París. ¿Es Carlos más artista que científico? Ese es otro tipo de chifladura, porque ser científico bueno es muy absorbente. Esto fue una serendipity, le llaman los norteamericanos, casualidad, sin querer. La casualidad que menciona se refiere a su descubrimiento fortuito. Fue capaz de observar un evento inesperado y transformarlo en una innovación, tal como hizo Fleming con la penicilina. Chile ofrece a los científicos condiciones propicias para la casualidad gracias a la diversidad de sus climas y ecosistemas. Aquí hay que ser capaz de observar la naturaleza y aprender de ella. La observación y los estudios de campo permitieron recientemente a los científicos resolver un viejo enigma. ¿Por qué las costas chilenas están repletas de peces? Desde la Patagonia hasta la frontera peruana, es una de las regiones más ricas del mundo y sustenta una economía basada en la pesca y la acuicultura. Las investigaciones se han centrado en el punto de origen de esta fauna marina. La Patagonia, la región en el sur de Chile escasamente poblada y azotada por duras condiciones climáticas. Las costas reciben lluvias constantes que se convierten en fuertes nevadas tierra adentro. Un laberinto de fiordos y ríos alimentados por el derretimiento de impresionantes glaciares. En el corazón de la Patagonia, en un valle muy aislado, se encuentra la fuente de la riqueza marina chilena. Un equipo de científicos británicos ha establecido allí su centro de operaciones, al que se llega después de varias horas en barco y a caballo. No hay caminos ni senderos. El capitán de la embarcación dice que los picos de esta región carecen de nombres en los mapas. Aquí, la naturaleza es incólume. Un paisaje de los orígenes del mundo. El lugar ideal para estudiar ecosistemas aún vírgenes. Don René proporciona la logística para los científicos británicos, que han elegido un valle dominado por el enorme glaciar Stephen, de 30 kilómetros de largo, y que tras milenios ha esculpido toda la extensión del valle. La vegetación es de escaso porte, puesto que el valle es un corredor por el cual los torrentes glaciares barren lo que encuentran a su paso. Don René es la única persona que vive en este valle, a pesar del peligro. El río se ha cambiado harto, siempre escape todos los años el caudal, que vienen crecidas del hielo, sobre todo en el verano. De repente empieza a subir el río. La primera vez que vino la avalancha, se desbordó así un solo montón de agua, pa. Y ahí me mató caballos, vacas, me mató las vacas. Y ahora después siguió viniendo la avalancha y este verano que pasó, me maté, me quedaban como 12 caballos. Y me quedaron estos, ese. La crecida viene de repente, no. Pero son cosas de la naturaleza, no. Los aluviones glaciares son un gran peligro en la región. Y uno de los objetos de estudio de Sarah Tingey y John Hawkins, dos científicos de la Universidad de Bristol. Están tomando muestras diarias en la ribera del río, cerca de la laguna glaciar Stephen. Es su segunda campaña de investigación en este valle de la Patagonia. Permanecen 3 semanas en su campamento establecido en torno a un laboratorio temporal.
Es muy importante mantenerlo todo lo más limpio posible. Eso significa intentar reducir la cantidad de polvo atmosférico que entra en las muestras. Con estos filtros extraemos las partículas del agua. Es la harina glacial la que da el color lechoso al agua. Es muy difícil encontrar una buena ubicación durante un trabajo de campo. Necesitas un lugar que dé respuesta a la pregunta que tienes. En este caso, es ¿qué efectos tienen los nutrientes provenientes de los glaciares en los ecosistemas oceánicos? Por tanto, necesitas un sistema glacial que nutra un sistema oceánico. Es decir, un glaciar, un río y un sistema de fiordos. De modo que es un sistema relativamente simple de estudiar. Los científicos se dirigen ahora a la laguna glaciar. Sara quiere tomar muestras de harina glacial, un polvo muy especial, producido por los glaciares. El glaciar Stephen es solo uno de los muchos glaciares que cubren toda la Patagonia austral. Están ubicados en valles interconectados y conforman lo que se denomina un campo de hielo de unos 350 kilómetros. El tercero más grande del mundo después de la Antártida y Groenlandia. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esta capa de hielo exista a tan baja altitud? Son necesarios algunos elementos para que se forme un glaciar. Son necesarias precipitaciones en forma de nieve y también condiciones climáticas frías. Aquí en Chile llueve y nieva mucho y también hace mucho frío en las montañas y eso contribuye a la formación de los glaciares. Por eso hay tantos aquí, en el sur de Chile. En la Patagonia los glaciares son cálidos, casi al nivel del mar. El glaciar Stephen está solo a 300 metros de altitud. Eso explica su color azul, característico del hielo denso y sin burbujas de aire atrapadas. Como los veranos son suaves, los glaciares se derriten parcialmente y vuelven a congelarse en invierno. Durante la fluctuación entre el estado sólido y líquido del agua, las burbujas de aire escapan y el hielo se vuelve más denso. Pero este derretimiento crea lagos glaciares que cuando se vacían repentinamente provocan aluviones destructivos. A estos peligros naturales los llamamos BLOF. Es la sigla de inundaciones por desbordes de lagos glaciares en inglés. Cuando un lago de este tipo alcanza cierta altura, se desborda violentamente por el glaciar y provoca inundaciones en las regiones situadas más abajo. Uno de estos desbordamientos fue el que arrastró a los caballos de Don René. Los valles en forma de corredor amplifican los efectos destructivos de estas inundaciones repentinas. El nivel del río que monitoreamos sube unos 8 metros en aproximadamente 24 horas cuando se produce un BLOF. Y eso causa el caos para los agricultores y su ganado. Precisar cuándo se producen es muy difícil. En la Universidad de Bristol estamos desarrollando sensores que nos aportarán información en vivo sobre la altura del nivel del lago. Estas inundaciones repentinas llevan consigo la harina glacial que Sara está estudiando. La harina glacial la forma el glaciar. A medida que desciende, erosiona las rocas muy lentamente y produce este polvo superfino que parece que brilla. Hago algo un poco extraño con la harina glacial. La empleo para fertilizar cultivos como tratamiento de fertilidad en suelos bajos en nutrientes. Hasta ahora he cultivado trigo y soja. Esto es roca erosionada que contiene todos los nutrientes que las plantas necesitarían. Por tanto, con suerte sería una buena solución en el futuro. Hasta ahora, la harina glacial se consideraba un problema porque bloquea las presas. Pero gracias a la investigación de Sara, la harina podría usarse como fertilizante natural. Este sorprendente descubrimiento surgió de su intuición. Ser un buen científico parece implicar alejarse de la norma. Supongo que sí. Estás cavando en un barro frío y fangoso. Así que sí, creo que sí. Mientras se dirigen río abajo, John quiere hacer un experimento para estimar la capacidad del río para transportar partículas suspendidas.
utilizará un tinte llamado rodamina, cuyo rastro es detectado 2 kilómetros río abajo por sensores muy sensibles. Un río glacial de agua de deshielo es muy turbulento, muy activo, contiene mucha harina glacial y, como veis, el agua avanza con mucha rapidez. El río del glaciar que transporta harina glacial desemboca en el complejo sistema fluvial de la Patagonia. El río fluirá hacia vías fluviales cada vez más grandes y se mezclará con el agua azul de los lagos. El color del agua cambiará según la concentración de harina glacial. Por tanto, los glaciares aportarán significativamente al ecosistema de la Patagonia mediante estas inundaciones repentinas. Camilo Rada es un glaciólogo chileno. Ha explorado el enorme campo de hielo de la Patagonia muchas veces. Ahora se dispone a cruzarlo de este a oeste en una expedición totalmente autónoma de 3 semanas. Llevará a cabo estudios de campo para ampliar su conocimiento sobre las interconexiones entre glaciares y ríos. Vemos que en la Patagonia, los glaciares y volcanes destruyen todo en un año, pero 20 años después encuentras bosques incipientes. El ciclo de la vida es así. Todos los nutrientes que los glaciares transportan desde las rocas hasta el océano tienen un gran impacto a cientos o miles de kilómetros de las costas en la producción de plancton y en la cadena trófica, tanto en las algas microscópicas como en las grandes ballenas que habitan y se alimentan en este fiordo. Investigaciones recientes dirigidas por glaciólogos y biólogos están arrojando luz sobre el papel de los glaciares en los ecosistemas. Pero ¿cómo puede el fino polvo de las rocas ser el punto de partida de la cadena trófica oceánica? La respuesta está en la enorme bahía de Tortel. Aquí tiene lugar un fenómeno muy particular. Es aquí donde el agua dulce confluye con el agua de mar que ha fluido a través de los fiordos desde el Pacífico. De esta confluencia surge vida. Una vida que estudia Rodrigo, es biólogo marino. A 26 metros la red alcanza una capa de agua salada del Pacífico. El agua dulce de los glaciares permanece en la superficie y los nutrientes descienden gradualmente a la capa de agua de mar. Tiene gran cantidad de sedimento y es muy rica principalmente en silicatos. Y el sílice, bueno, es un nutriente importante para el fitoplancton. El microscopio revela todo un mundo viviente en las muestras. Estas diminutas algas unicelulares son diatomeas. Nacen en la bahía de Tortel porque necesitan sílice para desarrollar sus membranas. Son producto de la harina glacial. Gracias a la corriente de Humboldt, se extenderán por todo el océano donde serán ingeridas por el plancton, que a su vez alimentará a los peces y finalmente a los humanos. Desafortunadamente para los habitantes de Tortel, a pesar de que la cadena trófica oceánica chilena comienza aquí, pescar en la bahía no es recomendable. La harina glacial en la superficie del agua bloquea la luz solar y evita el crecimiento de un ecosistema en la capa de agua dulce. Las diatomeas beneficiarán a los peces a 100 kilómetros de distancia, en el océano. Los habitantes de Tortel tuvieron que recurrir a otro recurso para asegurar su supervivencia en esta región aislada y azotada por las lluvias y los tsunamis. Se adaptaron.
En lugar de calles que serían arrasadas por maremotos o terremotos, construyeron 9 kilómetros de puentes de ciprés. Esta madera, que crece en los bosques circundantes, es perfecta para hacer frente a las condiciones climáticas. Es prácticamente incorruptible y su flexibilidad permite que las pasarelas resistan los terremotos. A pesar del duro clima y el aislamiento, los habitantes de Tortel se identifican con su pueblo conocido como la Venecia de la Patagonia, y que refleja la filosofía de los chilenos, en quienes el espíritu de los pioneros está siempre presente. Saber aprovechar los pocos recursos naturales disponibles es fundamental para establecerse en tierras extremas.